Y es que, ¿cuántas veces has escuchado a una persona, ya sea un familiar, un amigo, un conocido, aquella expresión de ya no voy a volver a consumir, no voy a volver a beber o no voy a volver a fumar? Y pasa un periodo, muchas veces en su mayoría corto, 3 4 5 días, y se repite la conducta. ¿Qué es lo que sucede? No siempre es una debilidad del yo o una debilidad de voluntad. Simple y sencillamente es que un ser humano nunca está definido. Siempre está el devenir del futuro o el futuro del futuro. Eh, Nunca tenemos una esencia antes de la existencia que nos determine cómo es que somos o cómo es que vamos a ser. Es precisamente la existencia que a través de ella nos deja manifestar nuestra propia esencia como seres humanos. Y es que el ser humano es contradictorio. Eh, Quiere su libertad, pero la niega. Él mismo se mete en algunos determinismos, se precipita a considerar que es su destino, que siempre va a ser así, que no puede cambiar. Y no es cierto. No hay un destino tal cual, ni una determinante biológica que te condicione en su totalidad de forma mecánica o mecanicista a seguir un modelo de conducta. Ningún gen prescribe o determina la conducta. Simplemente un gen está detrás de una conducta, pero no la determina, simplemente la condiciona. Eso es bien diferente. Entonces, lo que pasa es que el ser humano huye de su libertad muchas veces y eso lo hace refugiarse por el miedo al cambio en algunas otras condicionantes o en algunas facticidades, como le llamaba Sartre, para negar esa libertad a la cual está condenado a tener. Y es que precisamente es esa libertad la que muchas veces genera angustia. La angustia de ser quien no quiero ser, con la esperanza de lograr ser quien quisiera yo ser. Entonces ahí viene la angustia continua de fallarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué una persona se mete el autoengaño de yo soy así, nunca voy a cambiar, no puedo? Y no es cierto. Simplemente esa persona se está rotulando, está descargando de alguna forma su frustración, su impotencia, etiquetándose en lo que Sartre llamaba un ser en sí. Un ser en sí es algo que no puede ser algo más, es algo que ya está definido, como una planta o un árbol. Un árbol nunca va a dejar de ser un árbol, o una planta no puede dejar de ser una planta. Ellos ya tienen algo que está preestablecido, como un alacrán. Un alacrán está condicionado, o incluso podría decirse que sí está determinado a, a picar de manera instintiva cuando se siente en riesgo. Por más que un alacrán no quisiera picarte, un día te va a picar, porque su conducta sí está determinada por lo que él es, a diferencia del ser humano. Un ser humano no está determinado en su conducta, está condicionado en su conducta por toda la facticidad, una carga genética, el ambiente social, el contexto histórico que cada persona está viviendo, sí le condiciona una conducta, pero no lo determina. Entonces, eso es lo que hace que el ser humano sea un ser para sí.
Un ser para sí es aquel que tiene que negar el pasado, incluso olvidarlo, para poder seguir siendo o intentando ser una posibilidad de posibles que están en el devenir. Es por eso que una persona que hoy jura y perjura y dice no voy a volver a consumir, pues simple y sencillamente vuelve a consumir. Porque para que el ser humano siga cambiando, se tiene que generar algo que Sartre le llamaba la nihilización. Esa nihilización es convertir algo en nada. Entonces, la decisión que habían tomado con mucha determinación de no volver a consumir quedó nihilizada, quedó en el pasado. Y para poder sostener nuevamente el no beber al día siguiente o al día posterior, tiene que volverse a afirmar. Por eso es que en los AA, en los grupos de alcohólicos anónimos, manejan mucho esa premisa. Solo por hoy. Solo por hoy. Porque ellos saben que la persona nihiliza todas las decisiones o muchas de ellas en un tiempo breve. Eso genera angustia, genera frustración en las personas porque consideran que no tienen fuerza de voluntad para sostener su palabra y cómo es que caen en un tiempo tan breve. Es sencillo, un animal está condicionado totalmente, es un ser en sí. Lo podemos comprobar con lo que hacía Pavlov con los perros, donde ponía el estímulo y la respuesta del perro pues era totalmente fisiológica al salivar, y en su conducta pues era comer. Y después condicionaba el condicionamiento, lo que era el condicionamiento clásico con la campana. Metía un estímulo intermedio para que el perro tuviera determinada conducta. Pero el ser humano no es así, no es un ser en sí. Él, dice Sartre, tiene la capacidad de, en su ser, generar la nada. La nada es ese espacio que se da entre el estímulo y la respuesta que emite el sujeto. Eso es precisamente lo que pasa cuando una persona que tiene, por ejemplo, problemas de alcoholismo, llega a una reunión con los amigos, compañeros muchas veces de consumo, y le ofrecen una cerveza. ¿Y qué es lo que sucede? Él no la toma en el momento de manera instintiva. Hay un espacio breve de reflexión donde él decide si la toma o no la toma. Y la mayoría de las veces termina tomándola. ¿Por qué? Sencillo, porque esa determinación que había tomado un día antes o unos días antes de no beber se nihilizaron, quedaron en el pasado, y tal vez ese día no se reafirmó a sí mismo y quedó vulnerable. Precisamente parte de lo que era lo que Sartre llamaba la nihilización era poder convertir algo en nada. Entonces esa idea quedó obsoleta. No es que se haya ido en su totalidad, simplemente ya no está en ese momento, en ese espacio de focalización, de atención del sujeto. Entonces, como en ese momento no está,
el sujeto focaliza la atención en el grupo de personas con las que se encuentra en ese momento y va a caer. O sea, es fácil que vuelva a consumir porque su foco de atención ya no era la decisión que había tomado unos días antes, sino su foco de atención ya se están sujetando, se están prestando a la situación presente. Eso es a lo que Sartre le llamaba la temporalización, el unir el pasado, el presente y el futuro, donde el ser humano todo el tiempo está negando su pasado de manera estática, porque el pasado sí es algo ya definido, algo en sí, y el futuro está siempre por devenir. El futuro no está definido. El futuro siempre nos va a demarcar un ser para sí. Y es ahí donde se abre la gama dentro de la posibilización, de las posibilidades que el sujeto siempre tiene. Y esas posibilidades siempre le van a dejar a una persona que quiere dejar de beber, que quiere dejar de esnifar, que quiere dejar los flexos, le deja abierta la posibilidad de volver a consumir y de volver a recaer. Es por eso que, repito, el AA, dentro de su primer paso, dentro del primero y segundo paso, marcan mucho esa idea de aceptar lo que eres. Aceptar lo que eres es convertirte en un ser en sí. Dijeras, entonces es algo contradictorio, ¿sí? Pero que tú aceptes un problema de consumo, un problema de adicción, tampoco te define como sujeto, porque somos una multiplicidad. Como decía Nietzsche, yo soy muchos. Y a lo mejor una parte de ti tiene eso que sí está definido como enfermedad crónica, que se llama alcoholismo, tabaquismo o drogodependencia. Entonces, el primer paso que se da en el AA es reconocer que eres lo que eres. En ese momento no es decir que tú tal cual eres un alcohólico, porque entonces le estás restando la capacidad al sujeto, reduciéndolo a una enfermedad. Está mal. Visto desde una perspectiva psicoanalítica, no puedes sacar al sujeto del problema. El problema pertenece al sujeto. Cuando el sujeto tiene un problema, va a buscar por resolverlo. Porque entonces él se da cuenta que ese problema converge dentro de sí, más no que él en sí es el problema. Entonces, eso es lo primordial. Aceptar que existe un problema. Ese problema tal vez sí es algo en sí definido, pero que en su totalidad no te define a ti como sujeto para no poder revertir algunas cosas. Es cierto que se considera que son enfermedades crónicas, sí, pero hay dos opciones dentro de lo que se considera cuando ya estás diagnosticado. O estás abstemio o estás activo. Si estás abstemio, simple y sencillamente vas a llevar una vida totalmente normal. Pero si estás activo, pues sí vas a estar con constantes problemas físicos, emocionales, psicológicos, sociales y de toda índole.